Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por este primer día de la semana que nos has regalado, Señor mío. Gracias, Padre Celestial, por todos aquellos hermanos que han podido llegar. También a los hermanos nuevos, Señor, que has puesto en su corazón venir, Señor, a esta casa, Señor mío. Señor mío, abre nuestros corazones, abre nuestros pensamientos, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda la verdad por medio de la palabra del Señor, Señor. Padre, somos instrumentos tuyos y queremos ser buenos instrumentos, Señor, que deja tu nombre en alto, Padre Santo. Toma el control como siempre lo has tenido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, abran sus Biblias. Estamos desarrollando el libro de Marcos, capítulo por capítulo, verso tras verso. Y la semana pasada, hermanos, terminamos hasta el verso 25. Y una de las cosas que aprendimos la semana pasada fue que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, somos luz donde estemos. Es fácil ser luz en medio de luz. Si todos tenemos un mismo comportamiento entre luces, gloria al Señor. Pero es mejor ser luz en la oscuridad, porque ya tú dices desde un principio, soy hijo de Dios. Entonces, hermanos, el Señor, como les había dicho, y hago esta aclaración más para los que nos están visitando por primera vez, en el capítulo 3 de Marcos, a Jesús se le hizo una acusación muy fuerte. Y le estaban diciendo de que él sacaba a los demonios en nombre de Belcebú. Le estaban diciendo hijo del diablo al rey de reyes y señor de señores. Algo muy, muy grave. Y el Señor dijo después de ahí en adelante, ¿sabes qué? Yo voy a hablar en parábolas. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo lo voy a revelar a mis discípulos. Pero si alguien de afuera quiere saber lo que estoy hablando, tiene que rendir su corazón a mí y yo me le voy a mostrar. Pero si no quiere, sigue en tu mal camino. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta de usted y yo, que el Señor es tan justo, pero también a la vez tan amoroso, que todo aquel que Él recibe como su hijo, porque lo reconociste como Señor y Salvador, nada ni nadie te arrebata de la mano de Él. Vuelvo y repito, nada y nadie te arrebata de su mano. Pero si tú lo has rechazado voluntariamente, aunque seas la persona más íntegra y más fuera de lo normal, o sea, de que eres súper en todo, pero lo rechazaste, así mismo te vas para el infierno. Porque Él es justo. ¿Tú me amas? Sígueme. Yo soy tu papá, sígueme. ¿Tú no quieres saber de mí? Ya estás condenado. Y no quiero saber de ti. Y la única forma para que tengamos una relación es si me aceptas como Señor y Salvador. Entonces el Señor empieza a hablar de esa manera. Y dentro de sus parábolas, hay parábolas, hermanos, como nosotros, hijos de Dios, que tenemos que poner nuestras barbas en remojo. De que, ¿cómo estás andando? ¿Estás andando como tienes que andar? ¿O estás todavía coqueteando con el mundo? Y el Señor nos habla fuerte. Y hoy, hermanos, estamos entrando en unas parábolas muy, muy mal interpretadas a nivel cristiana. Muy mal interpretada. Puede ser que alguien aquí sentado diga, no puede ser. O puede decir, no, pastor, no es así, me voy de la iglesia. Esperemos que no.
Pero la Biblia del Señor es clara y cuando tú la escudriñas sin adulterar su contexto, es muy fácil de entender. Y hermanos, quiero regalarles de manera de introducción dos conceptos. El primer concepto, la palabra contexto. ¿Qué significa contexto, hermanos queridos? Ahí lo tienen en pantalla. Es un conjunto de circunstancias o elementos de una situación para determinar y comprender su correcta interpretación. Yo creo que está bastante claro. Pero hermanos, como dice mi papá, el ejemplo enseña más rápido que la teoría. Quiero regalarles dos ejemplos del contexto. Ejemplo número 1, hermanos. ¿Tú te imaginas tú, papá, mamá, que estás allí y llega tu hijo? Mamá, me duele demasiado. Mamá, me duele demasiado. Sofi llega donde mí. Papi, me duele. Yo creo que yo como papá debería decir, ok, Sofía, aguanta. Mi amor, ¿qué te duele? ¿Qué pasó? O sea, quiero entender para poder ayudarte y entender la situación. Entonces llega Sofi y dice, papi, mami, me duele demasiado la cabeza porque me comí 10 paquetes de galletas de chocolate. Sofi, por favor, mi amor, o sea, te duele la cabeza porque ¿cómo se te ocurre comerte 10 paquetes de galletas? ¿Se entendió el contexto? Eso es el contexto, hermanos. Yo no puedo agarrar un versículo de la Biblia y sacar una doctrina de eso. Yo tengo que entender el contexto del pasaje para poder decir amén. Ejemplo número 2. Primera a los Corintios 15:16. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el pocotón de gente, amén. ¿Cómo vas a decir amén a eso? O sea, tú puedes sacar una conclusión, una prédica de un versículo. ¿Será que lo estoy tomando en su contexto? Pablo está diciendo aquí, no, sí, la Biblia es clara, dice que los muertos no resucitan. Y entonces, por ende, Cristo tampoco resucitó. Y yo tengo que creerlo porque en la Biblia lo dice. Fuera de contexto. Fuera de contexto. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Resulta ser, hermanos, que dentro de esta iglesia en Corintios, habían hermanos que no creían en la resurrección de Jesús. No creían, querían ponerlas en tela de duda. Venían a la iglesia, alababan al Señor, saludaban, Dios te bendiga, ofrendaban, reían, y en algún momento con el café decían, Jesús no resucitó. Entonces Pablo se da cuenta de este detalle y empieza a darle un capítulo para decir cómo es posible que no se crea en la resurrección si nuestra fe como creyentes está basada en la resurrección de Jesucristo. Entonces mira cómo tú entiendes el contexto, hermano, de este versículo. Váyanse brevemente, hermanos, y esto es la introducción para entender lo que vamos a enseñar. Busquen en sus Biblias primero a los Corintios, hermanos, sin pereza. Sean como los hermanos de Berea, escudriñando la palabra de Dios. Capítulo 15. Y leamos el versículo 1 al 4. Versículo 1 al 4 de primera a los Corintios, capítulo 15. Y dice así, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué recibió Pablo, hermanos? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde está la fe del creyente, hermanos? En que como este pastor habla o donde descansa la palabra de Dios. O sea, aquí es donde está la fe de nosotros. Yo soy un mero instrumento. Y donde yo he creído
mi fe, donde yo descanso y tengo el Espíritu Santo, tengo paz en medio de la tormenta, tengo perdón de pecados. Aquí en la palabra de Dios, el Señor es el alfa y la omega, la A y la Z, principio y fin. Aquí está todo. Y aquí yo descanso. Y Pablo está diciéndole, ¿cómo es posible que no crean esto? Ahora, hermanos, váyanse un momentito al versículo 12 al 14. Y lo estoy haciendo fragmentado así, hermanos, porque aquí no se pierde el contexto, porque estoy dando una introducción, ¿ok? El verso 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y me encanta este versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, saca a Cristo de aquí, en estos momentos, y que somos un club social. Saca a Cristo de aquí, y así mismo como entramos, nos vamos vacíos. Si tú sacas a Cristo en la ecuación de tu vida, siempre estarás vacío. Siempre. Gloria al Señor cuando abre los ojos y dice, Padre Santo, abrí los ojos. Gracias, Padre, porque me has dado un nuevo amanecer. Mi papá una vez me dijo, en la parte profesional, hijo, cuando recibas a un cliente, piensa que es tu último cliente. Piensa que es tu último cliente y vas a ver lo bien que lo vas a atender. Porque si tu pensamiento es, ya hasta aquí es mi último cliente, te vas a desvivir. Y esa va a ser tu mayor carta de recomendación. Solito van a hablar de ti, pero piensa como si fuera el último. Vamos a trasladar ese pensamiento muy correcto a la parte espiritual. Hermanos, ¿Cristo viene? Les pregunto, ¿Cristo viene? Amén, ¿verdad? Entonces vivamos como si fuese el último día. Vivamos, Padre Celestial, si tú vienes en estos momentos, me encuentres haciendo tu voluntad. Si tú vienes en estos momentos, me encuentres como un buen siervo, como un buen hijo, que no me avergüenzo de ti y que dejo tu nombre en alto. Y si nuestro pensamiento fuese así, hermano, creo que evitaríamos bastantes trastadas. Evitaríamos bastantes pensamientos que no son correctos. Y nuestro andar sería mucho mejor por el solo hecho de practicar un pensamiento. Seguimos, hermanos, en la introducción. ¿Qué significa la palabra botánica? Pastor, ¿pero qué tiene que ver botánica? Vamos a entrar al meollo de la palabra. Hermanos, es importante saber de botánica en estos momentos. Muy importante. Se van a dar cuenta por qué. Botánica, hermanos, es una rama de la biología que estudia las plantas en todos, ¿qué, hermanos? Sus aspectos, identificación y clasificación. Hermanos, memorícense esa parte final. Aspectos, identificación y clasificaciones. Hermanos, si tú tienes una semillita de una rosa y tú la siembras, ¿qué saldrá? A ver, analicemos, pensemos. ¿Qué va a salir, hermano? Rosa. No va a salir un girasol, para nada. Si tú siembras un árbol de estos bonitos que ven en los Estados Unidos de naranjas, me acuerdo cuando estuve en una autopista, yo decía, wow, qué lindo, árboles de naranja. Se ven esas bolitas amarillitas. Y tú siembras esa semillita de naranja. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Naranja, ¿verdad? ¿O saldrá manzana? Vamos a hablar más acá de nosotros. Marañón, mango. Hermanos, sale lo que sembraste. Pastor, eso está fácil de entender. Seguro. En lo espiritual, patinamos en las cosas elementales y chiquitas.
Y por esa pequeña fisura se mete el enemigo y todo lo adultera. Así que, hermanos, cuando tú agarras la palabra de Dios y la disfrutas y no adulteras su contexto, siempre será buena doctrina. Siempre. Y en base a esta introducción, hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga, parte tercera y final. Entramos en materia, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer versículos 26 al 29. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Decía además: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva el fruto de la tierra, primero hierba, luego espina, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gloria al Señor, gloria al Señor. Explico estos primeros versículos. Cuando el Señor vino a desarrollar su ministerio aquí a la tierra, y ahí está la cita, Mateo 4:17, dice: arrepentíos, porque el reino del Señor se ha acercado. Así lo dijo, y empezó su ministerio: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, cuando el Señor vino, murió y resucitó, y creemos en Él, apliquemos el contexto del capítulo 4. Nuestra semilla, o sea, la palabra del Señor que se tiró, entró en buena tierra, aceptamos, y vamos a dar, ¿qué, hermanos? Fruto, porque somos sus hijos. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que ser? Luz en medio de las tinieblas. Luz, somos luz. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, cuando hablemos, ¿qué debemos hablar? Edificación. Como hijos de luz tenemos que hacer lo que se nos encomendó, seguir las pisadas del Maestro. Pero durante este caminar, hermanos, y estemos en esta tierra, ¿saben qué? Recibiremos oposición. Sí, Señor, recibiremos oposición. Tenemos 1 año y 7 meses en el área. Y aquí al ladito hay un lugar grande para jugar. Grande. Resulta ser que nadie lo usaba. Nadie. Ahí está el profe que es testigo. Caminamos por el área. ¿Podemos usar la cancha? Si eso nadie lo usa, ¿ves? Y empezamos todos los sábados a usar la cancha. Misteriosamente, de la noche a la mañana, la comunidad entera dice: ¿sabes qué? Tenemos que hacer ligas en esa área. También tenemos que hacer fiestas. Tenemos que beber. Tenemos que hacer esto. Pero ¿por qué no pasaba eso antes? ¿Y por qué ahora? Porque, hermanos, nosotros como hijos de Dios somos luz. Y, hermanos, cuando nosotros brillamos, automáticamente la oscuridad quiere atacar para que dejemos de brillar. Siempre tendremos oposición. Y cuando la palabra del Señor dice el reino de los cielos, como lo acabamos de leer en el verso 26, así es el reino de Dios, como un hombre echa semilla en la tierra. Él no está hablando, hermano, del cielo. El reino de Dios es aquí por ahora. Porque en algún momento, hermanos, mi Padre Celestial vendrá por su iglesia. Y yo estoy en ese rapto, hermanos. Y usted también, porque confesó al Señor como Señor y Salvador. Y ya no va a haber más llanto ni dolor. Pero mientras estemos aquí, seguiremos siendo atacados y recibiremos oposición. Quiero leerles un versículo bíblico, hermanos. Apocalipsis. Vámonos al libro de Apocalipsis. Un libro que fue muy leído en el momento de la
pandemia, todo el mundo leyendo Apocalipsis. Oye, hermano, lee a Jesús, oye. Me acuerdo que me llamaban, Richie, no entiendo. Pero hermano, vamos a entender primero Juan. Todo el mundo viendo el fin del mundo. Pero ahorita vale la pena leerlo. Capítulo 20, verso 11, y nos vamos ahí mismo seguidito, hermano, al capítulo 21, hasta el versículo 6. Y dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, exterminio total de todos aquellos que no lo reconocieron como Salvador. Sigamos leyendo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Gloria al Señor. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Eso ya pasó, hermanos? No. Eso es lo que vendrá. Pero aquí ya estamos hablando el futuro. Y dice, y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4, enjugará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Ahí está. Así que, hermanos, cuando el Señor dice en Mateo, en Marcos, en Lucas, el reino de los cielos, está hablando de aquí por ahora, porque en algún momento todo esto pasará y viviremos por la eternidad. ¿Ok? Así que, hermanos, por favor, esto tiene que estar muy claro, porque la gente agarra esa frase y dice, no puede haber un significado de corrección allí porque está hablando del cielo. Si en el cielo, hermano, no va a haber corrupción alguna. Él está hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso es que está haciendo una gran comparación, hermanos. Y entonces, regresando en materia, hermanos, vámonos brevemente, nuevamente al libro de Marcos. Y aquí viene la parte clave del mensaje. La parte muy clave. Nosotros, hermanos, en el verso 26 al 29, ese debe ser la meta, la semilla que se siembra y crece y da fruto. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que dar frutos. Pero ahora viene la corrección. Pongan atención. Pongan gran atención. Verso 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves
del cielo pueden morar bajo su sombra. Explicamos. Y esta parte me encanta. Me encanta. Hermanos, toda obra de Dios crece. Toda obra de Dios crece. Contigo, conmigo, sin ti, sin mí. Dios crece y se muestra en donde le da la gana, porque es soberano. Estamos claros ahí, ¿verdad? Y si tú, una obra del Señor, la que sea, deportiva, esta iglesia, lo que sea, una liga de fútbol, una donación para X cosa, si lo haces en el Señor y su fundamento es en Cristo, va a crecer. Nada lo va a detener. Yo le he dicho a ustedes aquí, hermanos, varias veces, y adivinen, se lo voy a volver a decir. Esta iglesia, si su fundamento es Cristo, crece conmigo como pastor o sin mí sin pastor. Va a crecer. Porque no se sigue a hombres, se sigue a Cristo. Y si tú y yo tenemos eso claro, va a crecer. Pero ¿qué pasa? La semilla de mostaza, hermanos, es una hortaliza. Por eso que era importante, hermanos, recordar este significado. Botánica. La rama de la biología que estudia las plantas en todos sus aspectos, identificación y clasificación. Una planta de hortaliza jamás se puede convertir en árbol. Jamás. Una semilla de mostaza es hortaliza y hortaliza nace y hortaliza se debe morir. No se puede convertir en árbol. No le puede salir ramas y no puede crecer grandota porque sería totalmente, hermanos, anormal. Contra natura. Así de simple. Y aquí que el Señor nos está regalando y usted y mí como creyentes, como iglesia del Señor. Si ustedes, hijos míos, me dan mi lugar, yo me voy a mostrar y vamos a crecer. Pero si ustedes se desvían un poquito, ya van a empezar a meter doctrinas humanas y van a crecer anormalmente. Ustedes se imaginan, hermanos, que un domingo yo venga acá vestido de una bata. Imagínense eso. Bata. Es que no me lo quiero ni imaginar. Yo estoy en bata aquí, hermano. Descalzo. También para verme más, no sé, más espiritual. No es que no hay forma. Y entonces me pongo un bichito por acá. Les digo, hermanos, a partir del otro sábado, ninguno de ustedes venga a la iglesia porque hay que descansar. Y ahora después del culto tenemos una reunión, todos los varones, todos, porque nos vamos a circuncidar el miércoles. ¿Cuántos dicen amén? Nadie va a decir amén. Dios me libre que yo me tenga que circuncidar a esta edad. Dios me libre. Y si es porque, no sé, algo pasó, pero no es porque yo voy voluntariamente. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cómo empezamos a meter cositas que supuestamente son de Dios, pero no son de Dios? Yo soy judío, hermanos, o soy gentil. ¿Soy judío o soy gentil? Entonces, ¿yo qué hago aparentando como ser judío? Ese es un ejemplo. Hay muchos ejemplos más. Y empezamos a meter cosas que en vez de crecer como tiene que ser, nos desviamos y salen ramas. Y esas aves del cielo que dice la parábola es Satanás tomando el control de la misión, de la iglesia, del cristiano. ¿Pero qué se predica por ahí de esta parábola? Que la semilla de mostaza es nosotros. Ahí vamos bien. Tú y yo como iglesia. Y empezamos a crecer. Vamos bien. Pero después dice que cuando somos árbol, somos una mega iglesia. Y las aves son las almas que el Señor nos regala para ser edificados.
Totalmente agarraron un contexto fuera de contexto para justificar un pretexto. Hermanos, no pierdas el contexto del pasaje. No perdamos el concepto del pasaje. Váyanse un poquitito para atrás, hermanos, en el versículo 4. Marcos 4:4. Lean 4:4. Dice así: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. Ahora, hermanos, váyanse al versículo 15. Al versículo 15, por favor. Y dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene, ¿quién, hermanos? Satanás, y quita la palabra que se sembró en su corazón. Y que repetí varias veces, hermanos, cuando empezamos a desarrollar esta serie, el que tiene oídos para oír, que oiga. Las parábolas fueron determinadas en un mismo día. El Señor empezó a hablar en la mañana y terminó en la noche. Y cuando zarpa para Gadarena, Él está hablando en un mismo contexto. Dice, en la parábola del sembrador, Él dice que las aves era Satanás. Y aquí habla de la semilla de mostaza. ¿Las aves qué significarán aquí? Satanás. No perdamos el contexto. Y hermanos, si nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil adulterarse. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de desvío, nos desviamos y empezamos a aplicar cosas que no son. Seamos como la semilla de mostaza, como el versículo que leímos del 20 al 29, que cuando nos enfocamos vamos a crecer. Pero no nos desviemos, porque cuando nos desviamos nos volvemos árboles y se vuelve totalmente un crecimiento anormal. Vamos a buscar, hermanos, las otras citas bíblicas para poder entender mejor esto. Vámonos un momentito, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 32. Y aquí Mateo, siendo inspirado por el Señor, escribe lo siguiente: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hermanos, cuando un ave hace nido, tomó posesión. Tomó posesión. Y si tú y yo nos desviamos, vamos a crecer de una forma anormal, no sana, y el que toma posesión de la obra es el enemigo. Y empezamos a volvernos jueces, fariseos. Empezamos a predicar cualquier cosa que no está en la Biblia. Empezamos a hacer cosas que no agradan al Señor, pero según nosotros estamos agradando a Dios. Las aves hacen sus nidos. Y esa es una advertencia que tú y yo debemos tener, hermanos. Porque hoy estamos firmes, gloria al Señor. Pero si tú te crees que estás firme, mire que no caigas. Y si aplicas lo que mi papá me enseñó, agarra tu carrera como si fuese el último día de ese cliente. Y si tú aplicas mi vida en Cristo, quiero hacerla como si fuese hoy mi día que tengo que estar frente a Él, vamos a crecer. Vamos a crecer. Vamos a ver la perspectiva de Lucas. Lucas capítulo 13 también, verso 18 y 19. Y ya estamos acabando, hermanos queridos. Capítulo 13 de Lucas,
verso 18 y 19. Y dice así: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Hermanos, de verdad que gloria al Señor de todo corazón, que cuando usted y yo nos rendimos a Él y este corazón duro, malo, perverso, que solamente quiere hacer maldad y maldad. Porque cuando estábamos sin Cristo, hermanos, éramos ciegos. Y tú buscas perfeccionarte en la maldad y en la maldad. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Que todos nos lo sabemos. Pero ¿qué dicen los versículos más adelante? Y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Somos malos por naturaleza. Pero en esa maldad siempre va a haber un vacío, siempre va a haber soledad. Y en ese momento, cuando tú dices, todo lo que hago no me satisface, algo me falta, aparece el Creador y te dice, yo soy el que falto en tu vida. Y la única forma para llenar ese vacío es que tú me aceptes. Y cuando tú me aceptas, camina por donde yo te digo. No te desvíes, porque cuando te empiezas a desviar, te conviertes en una cosa que no es lo que quiero que te conviertas. Y te va a dominar alguien que no quiero que te domine. Así que, hermano, aquí hay una advertencia para ti, para mí como iglesia. No perdamos la perspectiva. Enfócate en la palabra del Señor. Ora, escudriña la palabra. Cuando alguien se para en un púlpito, hermano, y dice un versículo, búscalo en tu Biblia y escudriñalo. Porque tú y mi fe tienen que estar aquí. Y si no está aquí, hermanos, las aves toman posesión y empiezas a hacer cosas que no están en la Biblia. Así que, hermanos, descansen en su palabra. Aquí está todo. Yo no tengo que leer un libro para entender la Biblia. No, Señor. No. La Biblia está todo. Y vamos a ver entonces la parte final, hermanos, y entramos a la aplicación. Busquen Marcos 4 y el verso 34, 33 al 34, cuando el Señor les dice esta gran parábola. Y quiero hacer una salvedad, hermanos. El versículo 26 al 29 es un texto único que nada más lo escribió Marcos. No están los otros. Y gloria al Señor que Marcos escribió esto, porque te deja claro cómo debe ser el comportamiento de un crecimiento sano de una semilla. Y luego por ahí mismo viene una parábola donde te dice el Señor, ojo, si tú quieres crecer a tu manera, porque si creces a tu manera, te vuelves rama y las aves, o sea, Satanás toma control de tu vida. Gloria al Señor. Ahí te pone las dos caras de la moneda. ¡Pam, pam! Al final usted y yo decidimos. Yo quiero crecer sanamente, hermano. ¿Y usted? Entonces, hagamos su voluntad. Verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la parábola, conforme a los que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hermanos, usted y yo somos sus discípulos. El Señor todo nos los declaró aquí. Hagamos su voluntad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. De verdad que yo quiero saber cómo mi papá celestial piensa. Aquí está. Yo quiero saber cómo mi papá quiere que yo ande. Aquí está. Yo quiero tener paz en medio de la tormenta que me encuentro. Aquí hallo la paz.
Yo tengo una duda doctrinal. Aquí está la palabra de Dios que me aclara. Aquí debes descansar tú, hermano querido. Aquí debo descansar yo. Si quitas la palabra de Dios, todo va a ser adulterado. Y no queremos eso. Y más en estos tiempos, donde lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Llegará un momento de que tú vas a desgarrarte por la palabra de Dios y todos tendrán comezón de oír. ¿Y qué van a preferir oír? Ponte el suéter al revés para que no tengas pesadilla. Y viene la persona y se pone el suéter al revés y se acuesta. Ya sé que la bruja no me hará nada y no tendré pesadilla. Y entonces vienes tú y le dices, la palabra de Dios dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Ya vienes tú con tu estupidez. A lo bueno le dirán malo, a lo malo le dirán bueno. Aplicación, hermanos. Aquí les escribí lo siguiente. El Señor revela todo a sus hijos. Él manda y señala el camino por donde debemos andar. No perdamos el enfoque. La meta de la oposición es tomar el control para estorbar el plan de Dios. Lea, ore, estudie, vaya a la iglesia, predique, instruya, ponga su mirada en Cristo y no en lo anormal. Y este último versículo, hermanos, se lo regalo. Y por favor, búsquelo en su Biblia. Búsquelo en su Biblia. Si tienes tu plumita allí, hermano, subráyalo. Si lo estás viendo en el iPad, ponle colores. Pero disfruta este versículo. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 14, y con esto terminamos. Y dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y ese Espíritu, hermanos, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu, con E mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y este verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, nosotros entendemos la palabra porque el Espíritu está en nosotros. Si tú lees la palabra sin el Espíritu, todo es locura. Y vámonos un poquito atrás, cuando nuestro hermano Gabriel predicó Jonás. Si tú no lo ves con ojos espirituales, hermano, tú dices: eso es imposible, que un gran pez te trague. Y tú vas a estar 3 días allá adentro orando y el Señor te manda al pez a vomitar. Ay, qué... Yo me chupo el dedo. Locura cuando no lo pones por medio del Espíritu. Pero por medio del Espíritu Santo que mora en mí, yo no pongo en tela de duda que hubo un profeta que se llamó Jonás y que vino un gran pez, no una ballena, un gran pez, se lo tragó
y lo vomitó y predicó en Nínive y Nínive se arrepintió. Lo creo por fe, porque el Espíritu Santo me lo confirma. Así que, hermanos queridos, como iglesia, recuerden que la salvación es personal, no es hereditaria. Yo no soy pastor porque mi papá es pastor. Yo no soy creyente porque mi papá me dijo, sé creyente, hijo. Yo tuve que arrodillarme y decir, Señor, te acepto. Usted como iglesia, como hermano en Cristo, si estás ahí sentado y no has tomado la decisión de reconocerlo como Salvador, hoy, reconócelo. Porque si no lo reconoces, estás separado de su gloria. Pero si todos los que estamos aquí hemos reconocido al Señor como Salvador, entonces no adulteres su palabra y fíjate en Él. Porque donde lo adulteras, te conviertes en algo anormal. Gloria al Señor. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.